Eso significa que estamos casi en el tramo final de nuestro programa Día a Día y hoy queremos dedicar nuestra última entrevista de este programa. Bueno, aún nos quedan algunas, pero queremos dedicar los últimos minutos a las movilizaciones que comenzaron la pasada semana en los centros ocupacionales del IVAX aquí en Elche. Usuarios, sobre todo padres, madres, pero sobre todo trabajadoras y trabajadores de estos centros ocupacionales han salido con pancartas, han salido a protestar por una pérdida de la calidad asistencial y también por unas condiciones laborales precarias. Las concentraciones se están produciendo los martes y jueves, también esta semana será la última de momento. Y para hablar de lo que hay detrás de todas estas protestas y de las situaciones de estos centros ocupacionales, con nosotros se encuentran pues, responsables del comité de empresa, delegadas sindicales. Con nosotros está la vicepresidenta del comité de empresa de los centros ocupacionales del IVAX, Esther Bravo. Bienvenida, Esther. Gracias. Y también le acompaña otra miembro del comité de empresas, Carmen Dueñas, delegada de Comisiones Obreras. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de la situación laboral de los trabajadores y de los cambios que se han producido y que han provocado estas movilizaciones, ¿qué papel juegan? ¿Qué son los centros ocupacionales? ¿Qué papel juegan los centros ocupacionales en la sociedad? En Elche tenemos tres, el de Altavix, el de Carrús y el de La Tramoya. Esther. Los centros ocupacionales cumplen una función esencial para la inserción laboral en algunos casos y otros sociales de la población que atendemos, de diversidad funcional e intelectual. En estos centros, que tienen un horario que abarcan también el comedor, tienen diversos talleres en el que realizan, además de actividades psicomotrices, pues de encuadernación, de alfarería, cosas que luego ellos venden y se muestran de una manera, como diría yo, positiva para su bienestar. También hay itinerarios de formación. Para algunos casos, no en todos los centros, en Altavix yo sé que ha habido itinerarios de formación, incluso algunas de nuestras personas que están allí han aprobado una oposición y ahora son conserjes de alguna administración pública. Entonces consideramos que es una labor esencial dentro del IVAX. Importantísima, sobre todo por la población a la que se dirigen estos centros ocupacionales, que lo has dicho muy bien, personas de diversidad funcional e intelectual. Pero estos tres centros antes, ¿cómo han evolucionado, Carmen? ¿Cuál es la historia de estos tres centros ocupacionales? Porque antes solamente había uno y era en el Colegio Virgen de la Luz. El Colegio Virgen de la Luz, que está en la carretera Crevillente, albergaba dentro de sus instalaciones una parte de centro ocupacional. A partir de ahí, esos usuarios y más usuarios que estaban en lista de espera, se fundó La Tramoya, que este año precisamente cumple su aniversario, el centro ocupacional de La Tramoya. Ese fue, digamos, el origen. Después, en ese centro, en Virgen de la Luz, siguió quedándose un grupo de usuarios que pasaron a Carrús, al centro ocupacional Carrús, y hace, no recuerdo exactamente qué año, se inauguró Altavix, que está ahí en el barrio de San Antón. Entonces tenemos tres centros ocupacionales dirigidos a la población que ha comentado. Tres centros ocupacionales, pero también tenéis una residencia, sí, que es la de Yubalcoy, que también se ha dividido. Y porque se creó un centro de día hace poco, sí. Y ese centro de día se ha llevado a la partida de Alboda, en el Garrofers, el antiguo colegio de Matola, sí. Vale, allí es donde se ha llevado. Pero ¿qué diferencia hay entre un centro ocupacional y un centro de día de la residencia de Yubalcoy? Vale, el centro de día, ahora se llama de atención diurna, tiene un perfil en el que tienen los usuarios que van, las personas que allí se atienden, tienen un perfil distinto, no necesita una orientación ni laboral ni ocupacional, sino simplemente una atención en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, la mayoría. Sí que hay programas, hay monitores, hay psicólogos, hay terapeutas, en los cuales se fomenta sobre todo todas las destrezas psicomotrices y todas aquellas habilidades que pueden facilitarles su autonomía. Muy bien, hay una diferencia bastante sustancial. Unos pueden independizarse con cierta ayuda, con mucha ayuda, y otros necesitan esa ayuda diaria. Bien, pues hechas las diferencias, ubicados los centros ocupacionales, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Por qué estáis movilizándoos, Esther? Vale, el problema llega que han modificado el horario de atención en los centros ocupacionales.
El horario que tenían anteriormente era de 9 menos cuarto a 4 y cuarto. Rectifico, eran de 9 a 4 y cuarto lo que era la atención directa. Se abrían las puertas para las personas que acudían, pero los profesionales entraban a las 8:30. Esa media hora se utilizaba sobre todo para poder planificar las actividades del día a día, la puesta en común de aquellos problemas que podían surgir tanto en la convivencia familiar como en la convivencia de los centros o en aquellas actividades que tienen las personas que atendemos fuera del centro. Se fomenta mucho que acudan a actividades de inclusión social, van a la Asociación Artes, pueden ir a natación adaptada o cualquier otro programa que hay en nuestra ciudad. ¿Qué pasa? Que esa media hora ya se deja de tener. A las 9 entran todos, profesionales y personas que se atienden, con lo cual no se da ese servicio de calidad porque se entra directamente a los talleres. Se entra directamente a los talleres, pero sin que el personal pueda recibirlos. A veces que uno entra más tarde, que otro sale antes, están ahí en el patio un poquito sin atención. ¿Pero qué justificación les ha dado a ustedes los responsables del IVAX para suprimir esa media hora? No ha habido negociación ninguna. ¿Pero esto es una reducción de jornada o qué? No. Hay un cambio de jornada. En vez de entrar a las 8:30, se entra a las 9 y se sale media hora más tarde. Se ha adelantado la hora de entrada y se ha retrasado la hora de salida. ¿Con lo que a qué hora salen ustedes? A las... Sí, a las 4 y cuarto. A las 4. Sí. ¿Ahora a qué hora salen? Sería 4:30. No, pero no se sale a las 4 y cuarto, perdón. A las 4 terminaban antes y ahora se sale a las 4 y cuarto. A las 4 menos cuarto. Sí. Esa media hora que se adelanta... ¿A las 5 menos cuarto será? No, 4 menos cuarto. 4 menos cuarto salían Ahí antes. es donde está el problema. ¿Por qué? Porque son... Vamos a ver cómo lo explicaría. El problema está en que todo el mundo tiene luego, todas las personas que atendemos tienen otro tipo de actividad, casi todas. O las familias trabajan y se habían adaptado ya a su horario. ¿Pero si se sale antes? Si se sale antes ¿Es mejor? No, están trabajando. Ah, y no pueden ir a recogerlos. Claro, se ha hecho un cambio de un día para otro, por decirlo de alguna manera, de un horario que puede parecer mínimo, pero que trastoca mucho la conciliación de los trabajadores y de las familias. Ahí está. Entonces, lo que sí que me gustaría dejar claro es que esto ha sido como una especie de gota que ha colmado el vaso. Vale. Digo para que nos entiendan. Porque alguien puede pensar, media hora no es mucho. Bueno, media hora depende para qué se utilice esa media hora, porque servía también, como dice Esther, para coordinar. Pero es que, de alguna manera, el comité de empresa y todos los trabajadores nos hemos sentido ninguneados, nos hemos sentido ignorados, porque no ha habido ninguna negociación. Si se consulta la página web del EVAS, en sus directrices, dice que el diálogo es como un eje motriz de la acción del IVAS. En este caso ha habido diálogo cero, pero no solamente con los trabajadores, con los usuarios y con las familias. O sea, cualquier pequeño cambio modifica y altera mucho la vida de estas personas. O sea, que la imposición sin negociación ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pues bien, ¿qué arrastrabais? Pues te pongo el primer punto. Tenemos un proceso de estabilización para poder estabilizar a todas las personas que llevan en fraude de ley muchísimos años. ¿Interinos? Interinos, en Sin fraude plaza. de ley, sin plaza. Todavía el IVAX un proceso de estabilización que se publicó en diciembre de 2022, estamos en marzo de 2025 y quedan 12 categorías todavía por publicar el listado provisional de notas. Se firmó una moratoria de 6 meses de ese proceso de estabilización que inicialmente cerraba en diciembre del 24, se ha procedido a una ampliación de 6 meses, pero vemos que no se va a llegar. O sea, un incumplimiento flagrante de la ley para el proceso de estabilización. Eso tiene muchos trabajadores muy angustiados, porque son personas que llevan muchísimos años y están pendientes de estabilizar la plaza que ocupan o la plaza que les corresponda. Tenemos un convenio caducado desde hace muchísimos años, con modificaciones que han mejorado el estatuto de los trabajadores y que el convenio ahora mismo no es una herramienta en la que el trabajador pueda mirar cuáles son sus derechos. Si, por ejemplo, yo tengo una necesidad de un permiso retribuido por la razón que sea, no puedo consultar un convenio porque no existe un documento legal que es negociaciones que se han hecho en mesas, que no están en ningún documento. A ver, ¿los trabajadores son funcionarios o son contratados? Somos laborales, nos aplica la legislación laboral. Laborales. Sí,
con lo que no hay gestión privada en los centros ocupacionales. Directamente es la Consellería la que lo gestiona, a través de este Instituto Valenciano de Servicios Sociales. Somos empleados públicos a efectos del Estatuto Básico del Empleado Público, pero a nivel jurídico somos trabajadores laborales. A nosotros se nos aplican todos los derechos, o sea, todas las obligaciones que tiene cualquier trabajador que trabaja en una entidad pública, pero nuestro régimen jurídico laboral es el laboral, no el funcionarial. Vale, entonces un proceso de estabilización que no acaba de ajustarse jurídicamente a lo que debería, la ley lo establece mediante sentencias que se han publicado y que a los interinos con más de, porque supongo que habrá gente con 20, 30 años. Bueno, hay gente que se ha jubilado siendo interina. Siendo interina, vale. Un convenio colectivo caducado, en actualización, ¿y qué más? Porque hablabais también de opacidad en las bolsas de trabajo. Sí, mira, si nosotros, por ejemplo, consultamos cualquier bolsa de cualquier administración pública, cualquier persona candidata puede ver en qué situación está su candidatura, cuántos puntos tiene, en qué posición está. Nosotros eso no lo podemos ofrecer a los trabajadores. Los trabajadores no saben en qué posición de la bolsa están. Bueno, ¿y por qué no hay transparencia? ¿Y por qué no hay diálogo? ¿Qué pasa con los responsables del IVAX? ¿Dónde está la oficina del IVAX? En Valencia. Ah, vale. En Valencia, de todas maneras, siempre hemos intentado mantener ese diálogo y ese contacto a través de las mesas de negociación. En las mesas de negociación hay un representante de cada sindicato con representación en el IVAX, pero luego no se publican ni las actas y muchas veces no se llega a ningún acuerdo. Ese sería uno de los problemas. No aceptan la negociación. Tenemos una reunión pendiente desde octubre del año pasado que se aplazó por la DANA para, por ejemplo, llevar un tema exclusivo que es la saturación de los servicios de tutelas. Ahora se llaman SAPEMA, del Servicio de Atención a Personas con Medidas de Apoyo Judiciales. Esto se nos contestó que seguramente nos volveríamos a ver en abril. ¿El IVAX también gestiona los centros de menores tutelados? No, mayores. De los mayores. No los centros. No los centros. Las medidas de apoyo, lo que eran las personas que están tuteladas por la Administración Pública. El IVAX es el ente con el cargo tutelar. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que se cumplen las medidas de apoyo que en sentencia dicta un juez. Mira, como apunte, como dato, en la provincia de Alicante se gestionan 1.400 expedientes de personas con medidas de apoyo. ¿Sabes cuántas personas trabajan en ese equipo? 19. O sea, es una de las... hagamos las cuentas de cuántos tocan. Esther, que es directamente afectada porque es técnico tutelar, pues lo puede decir. O sea, se manejan un mínimo de 150, 170 expedientes. Ahora tengo unos 165 expedientes. Mi compañera de mi equipo lo conforma 2 sociales, un jurídico y una persona económico. Son 4 equipos. Lo que significa que de los 160 y algo de mi compañera más los míos, el jurídico lleva la carga doble y el económico lleva la carga doble, pero nunca estamos todos los equipos al completo. Se cubrió la vacante de mi equipo de económico, se fue la compañera en julio y se ha cubierto hace un mes. No se cubren las bajas con la rapidez que se deberían de cumplir, con lo cual la carga es mayor. En vez de 160 o 170 expedientes, a veces podemos llevar hasta cerca de 200. ¿Esto mismo ocurre también en los centros ocupacionales? ¿No se cubren la...? Un matiz con respecto a los expedientes. Cuando hablamos de expedientes, hay una persona detrás de cada expediente y una persona que está en su casa y que necesita dinero para llenar su nevera, dinero porque se le ha roto la lavadora, para pagar el agua, para pagar la luz, gestionar sus prestaciones. Su dependencia, búsqueda de plaza en centro. Estamos hablando de 170 personas a las que hay que dar una atención. Visitarlas, atender el teléfono cuando te llaman. Lo que tendría que ser una atención de calidad queda en una atención de apagamos fuegos. Esto es lo que ocurre en su sección de tutelaje, pero en los centros ocupacionales es lo mismo. Sí. El tema de las coberturas... ¿Qué personal tenemos en el CHEM? ¿Muy por debajo de lo que debería tener los centros ocupacionales, el número de usuarios? Ahora mismo te pongo un dato que es sangrante. Tenemos una trabajadora social para los 3 centros ocupacionales, 206 usuarios. Una fisioterapeuta para los 3 centros ocupacionales, 206 usuarios. El decreto dice que habrá un trabajador social por cada 50 usuarios. Hay un déficit ya crónico de plantilla.
Hay terapeutas ocupacionales, que también lo dice el decreto, que tiene que haber terapeuta ocupacional, solamente hay un centro que tenga terapeuta ocupacional. Tiene que haber personal cuidador en los centros ocupacionales, solamente hay un centro, bueno, y la tramoya, porque tiene una unidad específica de apoyo. O sea, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Que el gobierno valenciano tiende a la externalización de todas las funciones del IVAS? Yo no puedo decir lo que pasa por la cabeza de la consellera a la hora de planificar las necesidades de los centros, pero ahora mismo el decreto no se está cumpliendo. No sé si lo quiere cumplir con externalización, con inacción. Vale. Pues, ¿qué pretendéis con las movilizaciones? Pues prestar una atención de calidad, básicamente, a las personas que atendemos. El personal de IVAS, en su mayoría, tiene una vocación enorme y lo ha demostrado en los momentos más duros. Momentos como el COVID, fue horrible todo lo que tuvimos que pasar, pero ahí estuvimos sin pedir nada. En momentos de la Dana, sabemos de compañeras de Valencia que han estado días encerradas en los centros y han estado allí, no le importaba el descanso, no importaban sus familias, querían dar la atención necesaria. Para nosotros nuestra prioridad es la atención, pero también las condiciones laborales. No se puede atender bien si tenemos una sobrecarga. Cuando un maestro de taller no se sustituye en un centro ocupacional, significa que el maestro de taller que está tiene que absorber parte de ese grupo, con lo cual la atención evidentemente no se va a prestar igual. Un fisioterapeuta para 200, pues las sesiones no van a poder ser semanales, por ejemplo. Bueno, pues entonces piden más personal, por lo que veo, Sí, y más diálogo. Más diálogo, claro. Y unas coberturas más rápidas, entender que la atención directa, o sea, quiero decir, un expediente puede estar en un montón, un expediente para la compra de un mobiliario, pero las personas no pueden estar en un montoncito, las personas tienen sus necesidades y hay que atenderlas. Entonces, cualquier baja puntual, un día o 2 o 3, cualquier ausencia... Pues el jueves terminan las protestas. Después de las protestas, ¿qué viene, Esther? ¿Esperar? El martes tenemos un juicio que hemos ido el 25 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia por un conflicto colectivo, porque hemos denunciado la no negociación de este horario y de las medidas que se han llevado a cabo, ¿no? con el cambio. Habéis judicializado las imposiciones. Exactamente. Y una vez que tengamos este juicio nos volveremos a ver y a planificar si continuamos, si la entidad responde o no responde, y dependiendo de lo que haga la entidad, pues continuaremos movilizándonos o tomaremos otro tipo de acciones. 206 usuarios de los 3 centros ocupacionales. ¿Y cuánto es la plantilla? De los ocupacionales, no sabría decirte ahora mismo, porque cada uno tiene un tamaño distinto. Pero unos 40 trabajadores puede haber fácilmente, sí. Vale, pues muchísimas gracias por explicarnos qué son estos recursos del IVAS y sobre todo el trabajo que ustedes hacen y el compromiso que tienen con esta función tan importante para esta población de diversidad funcional.